Esto pasó hace casi un año. Nunca pensé que volvería a este pueblo, mi pueblo natal. Después de la muerte de mi esposo, regresé a la casa familiar, donde todo me recordaba a él. Soy bibliotecaria, y siempre he estado rodeada de libros, pero desde su accidente, mi mundo se volvió frío y vacío. Buscaba consuelo en las viejas páginas, esperando que alguna respuesta me devolviera la paz que había perdido. Una noche, mientras hojeaba un diario de mi abuela, me encontré con una mención sobre rituales de brujería. Me detuve por un instante. No estoy segura de por qué, pero la idea de invocar a los muertos me resultaba inquietantemente atractiva. Miré a mi alrededor y la casa parecía mirarme de vuelta. Era solo yo y el eco de sus risas, pero había una tristeza tan profunda que a veces no podía soportarlo. Decidí probar esos rituales. Era escéptica, pero algo en mí deseaba demasiado conectarse con él. La primera noche, encendí algunas velas y seguí los pasos descritos. Mientras lo hacía sentí una brisa fría. Creí que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Los días se convirtieron en noches, y comencé a notar cosas raras. Una mañana, vi que una de mis tazas de café estaba en la mesa del comedor, cuando la había dejado en la cocina. Mi corazón latió rápido, pero pensé que era un descuido. Sin embargo, cada vez que encendía las velas, la soledad se hacía más pesada, y el deseo de conectar con mi esposo me mantenía en marcha. Una noche, mientras estaba sentada en el sofá, vi una sombra moverse por el rabillo de mi ojo. Miré rápidamente, pero no había nada. Tal vez solo era la luz jugando con el mobiliario viejo. Sin embargo, mi mente comenzó a llenarse de dudas. Sentía que algo se despertaba, algo que no debería haber tocado. En la última noche que realicé un ritual, todo parecía tranquilo. Pero de pronto, sentí una presencia. Era como si alguien me estuviera observando. Recé para que solo fuera una sensación, pero el aire se volvió más denso. Justo cuando estaba a punto de irme a la cama, escuché un susurro. Isabel. Me congelé. Llamé su nombre, pero no había nadie. El miedo invadió mi pecho. Me pregunté si había despertado algo que debería haber dejado en paz. La oscuridad parecía envolverme, y la casa crujía con cada sonido. Los recuerdos de mi esposo empezaron a mezclarse con la imagen de la figura en la sombra. Cuando volví la cabeza, ahí estaba él. Un rostro conocido, pero con un aire desconcertante. ¿Por qué regresaste?, susurré, aún temiendo que pudiera responder. Él solo me miró. Sus ojos reflejaban confusión, dolor. Su voz resonó como un eco lejano. ¿Por qué me dejaste ir? Me sentí perdida. La realidad comenzó a desvanecerse. No sabía qué estaba pasando. La figura se desvanecía lentamente y el silencio se adueñó de la casa. Solo quedé yo, en la oscuridad, rodeada de sombras y susurros. La brujería me había llevado a un lugar donde ni siquiera podía reconocer mi propio corazón. Emma decidió abandonar los rituales. La conexión se había vuelto una pesadilla. Me encontraba otra vez sola, pero esta vez con una verdad aterradora. A veces, lo que deseamos puede no ser lo que realmente necesitamos. Capítulo 2. No dormí bien esa noche. El sonido del susurro aún resonaba en mi mente. Me desperté con el corazón acelerado, recordando la confusión en la mirada de mi esposo. ¿Por qué me dejaste ir? Todavía podía sentir su presencia, pero no era el calor del amor que había conocido. Era un frío que atravesaba los huesos. Decidí salir de la casa. Necesitaba aire fresco, un poco de distancia de esos recuerdos angustiosos y de la oscuridad que parecía haberse apoderado de todo. Caminé hacia el parque del pueblo, donde solíamos ir juntos. El sol apenas asomaba y el rocío cubría la hierba. El lugar parecía más vacío que de costumbre.
Mi mente divagaba entre los momentos felices y el dolor que ahora lo invadía todo. Mientras paseaba, vi a Old Man Tom, el anciano del pueblo. Siempre lo encontraba en el mismo banco, su rostro arrugado y cansado, pero lleno de amabilidad. Decidí acercarme. «Hola, Tom», le saludé con una sonrisa forzada. «Buenos días, Isabel», respondió él mirándome con curiosidad. «¿Y qué trae a una chica como tú de vuelta a este pueblo?» Suspiré. No sabía si quería abrirle mi corazón. «Solo estoy tratando de encontrarme a mí misma después de un tiempo difícil», Tom asintió. «A veces lo que buscamos está más cerca de lo que pensamos, pero a veces también es mejor dejar algunas cosas en el pasado». Su comentario resonó en mí. Tal vez estaba intentando hacer lo opuesto. He estado investigando rituales, cosas que quizás no debería haber tocado. Tom arrugó el entrecejo. «Ten cuidado con esas cosas, Isabel. Algunas puertas no deberías abrirlas». Eso me inquietó. «¿Por qué lo dices? ¿Sabes algo?». Él miró hacia el suelo como si buscase las palabras. «He visto a personas obsesionadas con el pasado. A veces, lo que regresan no es lo que esperan». Me sentí un escalofrío. En ese momento decidí que no quería volver a tocar el ritual. Pero había un pequeño rincón en mi mente que no podía dejar de lado. ¿Qué había invocado realmente? Al regresar a casa me sentía extraña. La decisión de dejar la brujería debería haberme traído alivio, pero hubo un hormigueo en mi piel, como si alguien estuviera observando desde la oscuridad. Busqué mi libro sobre rituales, pero no lo encontré. Sentí una punzada de pánico. Revisé cada rincón de la casa. Mi corazón latía con fuerza mientras el recuerdo de aquella sombra se burlaba de mí. Cuando llegué a la cocina, noté algo en el suelo. Era una pluma negra, brillante, que nunca había visto. Me detuve. Mi mente corrió a pensar en lo que había leído. Podía ser un signo, algo o alguien. Me estaba tratando de decir algo. Lo recogí con cautela, sintiendo un escalofrío recorrerme. Al volver a mirar, vi la cocina oscura, con las sombras extendiéndose. El aire se volvió pesado y un instante después escuché un golpe en la ventana. Giré la cabeza rápidamente. La oscuridad acechaba de nuevo. Con el corazón en la mano me pregunté, ¿qué he desatado realmente? El inquietante susurro de mi esposo retumbaba en mi mente mientras una imagen en mi mente comenzaba a tomar forma. El horror terminó de cerrar sobre mí cuando sentí que la oscuridad se movía nuevamente. La última pieza de este rompecabezas estaba a punto de revelarse, pero podía soportar lo que vendría. Capítulo 3. El golpe en la ventana resonó en mi cabeza. Cambié mi peso de un pie a otro, sintiendo que las paredes de la cocina se encogían a mi alrededor. Miré hacia afuera, pero la luz del día apenas se filtraba a través de las nubes grises. No había nadie. Solo un viento frío que ululaba y agitaba las hojas caídas. Apreté la pluma en mi mano. Su superficie fría me anclaba a la realidad. Volví a dar un paso hacia la ventana. Tal vez estaba imaginando cosas. El miedo a la locura se alzaba en mí como un monstruo. Los rumores del pueblo llenaban mi mente. Murmullos sobre las maldiciones, los sacrificios, y lo que podía suceder cuando uno se atrevía a cruzar ciertos límites. De repente escuché un susurro detrás de mí. «Isabel». Era un eco en la oscuridad que se apoderaba de mis pensamientos. «Vuelve». El sonido no parecía provenir de mis récords, sino que era como una voz que saltaba entre las sombras. Me volví, y ahí estaba, tan etéreo y distante como el primer día que lo vi en mis sueños, pero ahora su rostro era más claro. Era él, mi esposo, pero había algo diferente en su mirada. Aquella desesperación que había sentido la primera vez ahora se transformaba en una llamada de alerta.
Sus ojos, una mezcla de amor y anhelo, estaban rodeados por un velo de oscuridad que amenazaba con tragármelo todo. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. Una risa sombría se deslizó entre las sombras. «Lo que debería haber sido, lo que no pudiste permitir que sucediera». Su imagen empezó a desvanecerse. «Isabel, ellos están viniendo. No los dejes entrar». Mi mente se nubló. ¿Ellos? El miedo se asemejaba a una ola, empujándome hacia atrás, descontrolada. Corrí hacia la puerta de la cocina, necesitaba salir, alejarme de esa inquietante revelación. Pero mi cuerpo se negaba a moverse, como si el mismo aire me mantuviera en su lugar. De repente, los gritos empezaron a inundar mis oídos. Voces lejanas, llenas de dolor y súplica. Era un coro de almas atrapadas, suplicando y clamando. La pluma cayó al suelo. El sonido resonó como una campana en mi mente. La imagen de Tom apareció en mi cabeza. Sus advertencias. ¿Quiénes eran estas almas? ¿Y cómo estaban conectadas a lo que había hecho? Sin darme cuenta retrocedí hacia la mesa. Y ahí, en un rincón, vi un viejo libro de rituales que había olvidado. El polvoriento volumen parecía brillar entre la oscuridad. «No puedo volver a mirar eso», murmuré para mí misma. Sin embargo, una fuerza invisible me empujó hacia él. Con manos temblorosas, lo abrí. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y antiguos, grabados que nunca había visto. Entre ellos, mis ojos se detuvieron en un dibujo. Era un diagrama de algo que se asemejaba a un portal. «No, no, no», repetía mientras repasaba las letras en voz baja. Se trataba de un rito para invocar o devolver algo del más allá. «¿Qué has hecho, Isabel?». La voz de mi esposo resonó nuevamente, desgarradora. La distancia entre su figura y yo parecía desvanecerse. Entonces entendí. Había abierto una puerta, y ahora había cosas que deseaban cruzar. Pero no sabía si podían ser devueltas. El aire se espesó, y el suelo tembló sutilmente. Con cada palabra del encantamiento, las sombras comenzaron a cobrar vida, serpenteando hacia mí. La imagen de su rostro se tornó distorsionada, y ya no podía decir si era él quien hablaba, o si solo era un eco de mi culpa. Algo estaba a punto de romper la barrera entre el pasado y el presente. Y en ese momento, comprendí que me encontraba en el centro de una celda oscura, donde el verdadero horror estaba a punto de revelarse. Sin saber si tenía la fuerza para enfrentarlo, solo podía preguntarme, ¿qué pasaría si fallaba de nuevo? Capítulo 4. Las sombras danzaban a mi alrededor, crepitando como llamas. La imagen de Tom se desvaneció, pero su advertencia permaneció, lacerando mi conciencia. Sentí que el espacio a mi alrededor se comprimía. Las páginas del libro en mis manos parecían vibrar, casi como si una energía palpable fluyera a través de ellas. «No puedo hacer esto», murmuré, recorriendo las líneas con los dedos. Pero algo en mí sabía que no podría cerrar el libro. No sin saber el costo. Una profunda risa resonó en el aire. No era la risa de Tom, sino una voz más oscura, antigua. «¿Estás lista, Isabel? ¿Has deseado esto? ¿Ahora serás capaz de seguir adelante?» Mi corazón se detuvo. «¿Qué es lo que deseas?» «Solo quiero regresar», imploré, convencida de que había más en juego de lo que había imaginado. «Regresar, o cambiar el pasado», replicó la voz. «Ambas cosas son posibles, pero el precio será alto, más de lo que piensas». Entonces, sentí un tirón en mi pecho, como si un hilo invisible me conectara con el otro lado. La energía en la habitación creció, se retorció, y las formas indistintas comenzaron a hacerse más claras. Eran figuras, sollozantes, retorcidas, y cada una de ellas parecía necesitar algo de mí. Otra vez, la voz oscura se rió, y el temor se apoderó de mí. Ahora no eran solo sombras, eran almas prolongadas,
esperando ser liberadas o consumidas. Tom, susurré, buscando su rostro en medio del caos. ¿Dónde estás? ¿Qué debo hacer? Pero no había respuesta. Solo un eco vacío que se perdía en el aire pesado de la habitación. La desesperación se adueñaba de mí, y me pregunté si realmente valía la pena. La desesperación se convirtió en decisión. No podía permanecer atrapada, aunque me temía a mí misma. Con un movimiento decidido, busqué el diagrama del portal en el libro. Devolver, regresar, repetí, como un mantra. Las palabras parecían vibrar en el aire, y sin querer, sentí cómo resonaban dentro de mí. El suelo bajo mis pies comenzó a temblar más fuerte, y el ambiente se cargó de electricidad. «Puedo hacer esto», creí pronunciar, pero mi voz sonó como un susurro desvanecido en medio de una tormenta. La habitación se oscureció, y la puerta estaba más cerca que nunca. Las sombras empezaron a bailar más agresivamente. «No dejes que entren, Isabel», lloró una voz profunda y retumbante. Con un impulso, decidí completar el encantamiento. Las palabras brotaron de mis labios con más fuerza. Las sombras se detuvieron y las almas comenzaron a gritar en una sinfonía de dolor. Pero no había vuelta atrás. Di un paso al frente, una decisión rota en el aire frío. Las imágenes de Tom aparecieron nuevamente, su rostro marcado por el sufrimiento. De repente un estallido de frío helado cortó el aire y sentí que la presión se acumulaba a mi alrededor. Algo se estaba abriendo. Un vacío en el espacio donde alguna vez estuvo mi cocina, y una luz pulsante emergía de la hendidura. «Isabel, no lo hagas», gritó una voz familiar. Mis ojos se abrieron como platos. «Tom», grité. «¿Eres tú?» Pero la luz brillaba demasiado fuerte, y las sombras empezaban a filtrarse a través de la grieta. La advertencia, la desesperación en su rostro. Me sentí cercada. Entonces comprendí que la elección no era solo entre el pasado y el futuro, sino entre mi vida y el horror desatado. El portal estaba allí, y con cada segundo que pasaba, sabía que las opciones se agotarían. Pero antes de hacer algo, una figura oscura se mantuvo al borde de la claridad. Un par de ojos viciosos me miraban desde el umbral. «¿Acaso piensas dejarlo escapar?» Mi corazón se detuvo. No solo eran sombras, había algo más. Algo que no quería que entrara. Entonces, comprendí que el verdadero horror aún estaba por venir. Capítulo 5. La figura oscura se fue acercando a mí. Un murmullo de promesas y amenazas llenaba el aire. «No debes temer lo que no comprendes, Isabel», decía la voz, deslizándose como una serpiente en mi mente. Mis músculos se tensaron, y el miedo creció como un fuego voraz. Todo se volvía oscuro, incluso la luz del portal se debilitaba. «No», balbuceé, pero la voz resonaba profundamente en mi cabeza. «Es solo el principio, y tú estás más lista de lo que crees. Si dejas que entre, liberarás poderes que ni siquiera imaginas. Pero por supuesto hay un precio». Una imagen de Tom atravesó mi mente. La razón por la que estaba aquí. «No lo entiendo, déjalo en paz», grité. Las almas a mi alrededor se retorcieron, y sus gritos se intensificaron, casi satisfechos ante mi agonía. «¿Crees que él es lo que más te preocupa? La verdad es que hay mucho más en juego, querida. Cada decisión trae consigo consecuencias». Y con esas palabras, recordé lo que había leído en el libro sobre sacrificios, sobre lo que implicaba verdaderamente abrir ese portal. La memoria se deslizó entre las sombras, un nombre se alzó entre las sombras y la luz. Marta, la mujer del pueblo que había sido acusada de brujería y condenada. Las piezas se alineaban, pero el miedo a lo desconocido se expandía como un aire venenoso. Los ojos oscuros brillaban con un deleite grotesco mientras seguía temiendo. «¿Vas a dejar que tu pasado te venza?»,
La historia siempre repite el mismo error, Isabel. Esta es tu oportunidad de ser más fuerte que ellos. Las almas comenzaron a aullar. Me empujaban de un lado a otro, como si fueran corrientes tratando de arrastrarme hacia el portal. Mi cerebro luchaba entre el impulso de saltar hacia la luz o aferrarme a la oscuridad que me ofrecían. Comencé a recordar tabúes, advertencias que había escuchado en mi infancia sobre los que se atrevían a jugar con lo que no entendían. El frío aumentaba, y las sombras parecían tener una forma más definida, acercándose manteniendo su esencia malignamente cautivadora. «Tú puedes hacerlo», insistía la voz. «Solo un sacrificio más, y podrás cambiarlo todo. Tu amado volverá». «Basta», grité, y de repente sentí un estallido de valor. «No quiero nada de esto. No jugaré con vidas ajenas». La energía del aire palpitaba, como si respondiera a mi desafío. Las sombras se estremecieron, hostiles ante mi negativa. «No puedes escapar de la verdad, Isabel. Sé lo que eres», replicó la figura ahora más cerca, casi dentro de mi campo de visión. Sus rasgos eran grotescos, y un desdén intoxicante llenó la habitación. Justo entonces, un recuerdo distante golpeó mi mente como un trueno. Marta había dejado su esencia atrapada en el libro. ¿Era posible que su Estela aún estuviera buscando venganza? Temí que mi intento de regresar podría liberar no solo a Tom, sino también a otros que jamás debieron ser liberados. La luz del portal parpadeaba, y cada grito de las almas me recordaba que no podía quedarme allí. La elección estaba clara, pero mi corazón luchaba entre lo que deseaba y lo que era correcto. «Tom, si estás ahí, ayúdame», susurré en un último intento. Sentí una oleada de esperanza al recordar su voz, y a medida que lo hacía, las sombras retrocedieron un poco. Pero en ese momento de vulnerabilidad, la figura oscura se lanzó hacia mí. El aire se volvió irrespirable. «Sé parte de la historia, Isabel. No te niegues. Ven a mí». Entonces, comprendí que mi historia y la de Marta estaban entrelazadas de formas que nunca imaginé. El verdadero horror no estaba solo en lo que podía liberar, sino en lo que ya había sido desatado. ¿Qué haría ahora? Y si, al querer salvar a Tom, terminaba perdiendo todo, solo había una manera de saberlo. Y el momento de decidir se acercaba rápidamente. Capítulo 6. Un grito desgarrador me atravesó, y de repente todo se volvió un caos. Las almas que me rodeaban se encadenaban a sus lamentos, sosteniéndome entre el miedo y la esperanza. La figura oscura se acercó aún más, cada vez más familiar y repugnante. Ya no podía distinguir qué era más aterrador, su apariencia o las verdades que traía consigo. «Tu deseo de salvarlo trae consecuencias, Isabel», dijo mientras su voz reverberaba en las entrañas de la habitación. La oscuridad era un vacío que devoraba todo a su paso, incluida mi resistencia. Sentí que la luz del portal se desvanecía, pero aún así, algo dentro de mí se negaba a rendirse. «No quiero nada de ti», grité con la poca fuerza que me quedaba. Recordar a Tom galvanizaba mi voluntad. «No te necesito». Las sombras temblaron en respuesta, enfurecidas por mi desafío. La energía del aire se volvió densa y el frío se intensificó. En ese momento, resolví actuar. Sabía que tenía que hacer algo, ¿pero qué? Un instinto primitivo me decía que el libro contenía respuestas que necesitaba desesperadamente. Con más valor del que creía tener, me alejé de la figura, tratando de encontrar un camino hacia la mesa donde el libro yacía. Al extender la mano, las páginas crujieron y en el aire se sintió un tirón, como si la historia misma intentara retenerme o quizás liberarse. «Marta, ayúdame», supliqué en un susurro. Un eco de respuestas pasadas retumbó en mis oídos. Sentí un leve estremecimiento. ¿Podría ser que ella me escuchara, que su esencia todavía habitara entre las páginas? El portal a mi lado chisporroteaba,
una invitación aterradora. El aire a mi alrededor zumbaba, como si algo se estuviera retorciendo a punto de revelarse. Entonces observé, entre imágenes de rostros atormentados, un dibujo en el libro. Un símbolo, el signo de un antiguo ritual. Lo había visto antes en las historias de Marta. Era un camino, pero también una advertencia. Cuando mis dedos tocaron el símbolo, la habitación pareció temblar, y vislumbré fragmentos del pasado. Escenas de Marta, de su vida y de su dolor. La rabia y la tristeza que había sentido por la pérdida de su marido, al final la habían consumido. «Lo que hiciste estuvo mal», murmuré. La figura oscura se rió, pero esta vez la risa sonaba frágil. «Eres una tonta. ¿Realmente crees que su historia te salvará? Este es tu momento, Isabel. Aprovecha el poder de lo que es tuyo por nacimiento». La confusión se desató en mi mente. ¿Quién era realmente yo en este juego macabro? Miré nuevamente el dibujo y me di cuenta de que tenía la opción de revertir el ciclo, de romper la cadena. Pero eso implicaba un sacrificio. «Tom», musité una vez más, y me di cuenta de que la figura oscura estaba retrocediendo. Sus ojos destellaban con malevolencia, pero había una tristeza implícita. «Si todo esto es porque te negaste a dejarlo ir, no puedo hacer lo mismo». La luz del portal pulsó fuertemente y un fervor incontrolable germinó dentro de mí. Sabía que debía elegir. Entonces comprendí que la verdadera batalla no era solo por Tom. Era por cada vida que había sido atrapada en un círculo sin fin de venganza y dolor. La historia de Marta podía cambiar. Podía ofrecer un nuevo comienzo. Con firmeza cerré los ojos y deseé que los poderes antiguos me guiaran. Pero antes de invocar su esencia, la figura oscura cargó hacia mí, con un grito de furia que desgarró el silencio del aire. En ese instante, todo se oscureció de nuevo. No supe si era mi reacción o su ira, pero sabía que la apasionante confrontación había comenzado. La siguiente decisión podría sellar el destino no solo de Tom, sino de todos los que habían quedado atrapados entre el dolor y la redención. La pregunta seguía resonando en mi cabeza. ¿Sería suficiente mi voluntad para cambiar el curso de esta historia? Capítulo 7. Todo se volvió un vacío profundo. No podía ver ni oír nada más que el latido ensordecedor de mi propio corazón. Cuando la oscuridad se disolvió, me encontré en un espacio diferente, como si hubiera sido trasladada a otra dimensión. Las sombras se desvanecieron y me quedé sola. Pero la sensación de peligro seguía presente. El libro ahora estaba en mis manos, y su portada brillaba débilmente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que tenía que actuar rápido antes de que la figura oscura regresara. La imagen del símbolo aún danzaba en mi mente. Sabía que él era la clave, pero no estaba segura de cómo utilizarlo. De repente, escuché un susurro. Estaba allí, en la profundidad de mi mente, una voz que me instaba a recordar las historias de Marta, sus trucos, sus rituales y la forma en que había tratado de recuperar a su amor. Una parte de mí quería negarlo, pero la otra gritaba que quizás, solo quizás, ella había encontrado un camino. ¿Qué debo hacer?, murmuré, más para mí que para el aire que me rodeaba. Me sentía atrapada entre las sombras de mi antepasada y la luz que olvidaba que existía. La figura oscura podía regresar en cualquier momento, y no tenía tiempo que perder. Sin pensar en las repercusiones, comencé a pasar las páginas del libro. Figuras y símbolos familiares flotaban ante mí, llenando el ambiente con un eco de antiguas advertencias. Allí estaba un pequeño texto, en cursiva. Invoca el poder de lo que fue robado. Mis manos temblaban al leerlo. ¿Qué significaba eso? ¿Tendría que sacrificar algo importante? Miré hacia el lugar donde había sentido la presencia oscura, pero ya no estaba.
Un abismo de incertidumbre se formó en mi mente. Tom se presentó ante mí. Su rostro era la luz y la razón que necesitaba. Recordé nuestra última conversación. La forma en que dijo que siempre estaba ahí, en mi corazón. Esa conexión nunca había desaparecido, aunque él no lo supiera. El aire se volvió más pesado a medida que tomaba una decisión. No puedo dejar que su sacrificio sea en vano, pensé. Si eso significaba perder algo mío para salvarlo, estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Con un susurro, pronuncié las palabras del ritual. La tensión en el aire creció. El libro comenzó a brillar y las letras danzaban como pequeñas llamas. La habitación se iluminó, y entre los ojos de la oscuridad que habían estado acechando, sentí un pojón de fuerza. Las sombras se retorcieron, dolidas. ¡No! El eco del grito resonó con furia desmedida, pero había una chispa de esperanza que iluminaba el lugar. Trabajando en conjunto con el poder antiguo y el amor que sentía por Tom, podía romper el ciclo de la tristeza que nos atrapaba. Sin embargo, había un precio a pagar. La voz oscura fluctuó en el aire burlándose de mí. Tu sacrificio sellará tu destino, niña. ¿Estás lista para afrontar lo desconocido? Con una mezcla de miedo y determinación, no pude evitar responder. Sí. Y en ese momento, un viento violento arrancó la calma a mi alrededor, llevándose todo a la deriva. Lo que había comenzado como un grito se convirtió en un clamor. La figura estaba de vuelta, transformándose en un torbellino de sombras. Algo debía suceder. A medida que la luz del libro se intensificaba, su brillar colisionó contra la oscuridad, creando una fractura en la realidad. Entonces vi al hombre que había amado, un destello de su ser, atrapado en un mar de recuerdos. La pregunta seguía flotando. ¿Sería suficiente mi amor para romper el ciclo? Mis labios temblaron en el aire y sentí que el tiempo se detuvo. La decisión estaba hecha, pero el final de esta historia aún no había llegado. Capítulo 8. Todo estalló en un caos indescriptible. Sentí como si un rayo me atravesara, una ráfaga de energía similar al instante en que Tom me había besado por primera vez. La luz del libro, entonces, se volvió un torrente cegador, abrumando los rincones oscuros de mi mente y empujando a la figura sombría hacia las sombras, donde no podría hacerme daño. Pero la calma solo duró un instante. Un eco desgarrador resonó en el aire, como si el universo estuviera gritando. «No puedes escapar». La voz oscura se enredaba con mis pensamientos, casi tratando de seducirme a la desesperación. No sabía cuánto tiempo podía mantener la luz frente a esa oscuridad, pero era un riesgo que no podía permitirme. Sentí la presencia de Tom, fugaz y etérea. «Debo liberarte», pensé, pero la idea de perder todo lo que amaba me paralizaba. ¿Qué significaría el sacrificio? Pregunté en voz alta, sabiendo que solo el eco me respondería. La inmensa luz seguía luchando, envolviendo mis manos y quemando mi piel. ¿Pero qué cosa sacrificaba? ¿Era mi amor? ¿Mi conexión con el pasado? Si quiero salvarlo, debo enfrentar mi miedo, me dije a mí misma. Recordé anécdotas de Marta, sus intentos de traer de vuelta a su amado, y cómo a veces la brujería exigía más que un simple deseo. La imagen del sacrificio emergió nuevamente en mi mente. No podía dejar que su historia se repitiera. Con un gesto temeroso, miré el libro. Las letras parecían danzar ahora. Invoca el poder de lo que fue robado. Esa línea resonaba en mí con más fuerza. Entonces lo supe. No era mi amor lo que debía ofrecer. Era algo que había guardado celosamente. La parte de mí que temía perder, pero que sabía era necesaria. Tu esencia, murmuré, recordando las historias antiguas y los sacrificios que Marta hizo, sintiendo la determinación calar hondo. Cerré los ojos y dejé que la luz me envolviera.
conectándose a mi ser. Podía sentir algo dentro de mí empujando hacia afuera, como si mis esperanzas y miedos fluyeran en una sola corriente. Pero cuando abrí los ojos, la figura oscura se abalanzó sobre mí, buscando atraparme en su abrazo mortal. «¡No!», grité, y esto fue más que un grito, fue una súplica, una invocación. Justo entonces, el libro brilló con una intensidad desbordante. Las hojas comenzaron a volar y el aire se tornó electrificante. Una luz pura emergía de mi propio ser, concentrándose en mi pecho. De repente, la figura parpadeó, como si estuviera desconcertada. Ya no era solo sombras, era una tormenta de emoción. Había algo en mi luz que la empujaba hacia atrás. «Tú no me tienes poder», le grité. Mi voz resonó. Cada palabra era una declaración de guerra. La luz comenzó a arrinconar a la figura, pero la lucha apenas comenzaba. Justo antes de que la oscuridad pudiera reaccionar, un colapso en el espacio frente a mí abrió una grieta en la realidad. Vi dentro de ella una imagen de mi vida con Tom, llena de risas y promesas. Pero también vislumbré una sombra, una advertencia de los peligros que aún acechaban. «¿Qué debo hacer para liberarte y protegerme a la vez?», grité, sintiéndome impotente. Entonces, en un instante de claridad, entendí que no podía solo actuar. Necesitaba decidir. Cómo confrontar lo desconocido y encontrar la manera de restaurar la paz. Y así, justo cuando la lucha se intensificaba, un nuevo desarrollo se dibujó ante mis ojos. La voz oscura se hizo eco, y entre susurros amenazantes, empezó a revelar un secreto que podría cambiarlo todo. El escenario estaba listo para un desenlace inesperado, y mis decisiones ahora pesaban más que nunca. Capítulo 9. El secreto que la voz oscura comenzaba a revelar era como un tirón en mi conciencia. Su eco resonaba, elevando la intensidad del caos que me rodeaba. «La esencia que buscas puede ser tu perdición», susurró, como si se relamiera ante la oportunidad de sembrar más dudas. La oscuridad a mi alrededor se arremolinaba, formando sombras que parecían cobrar vida. Quería retroceder, alejarme de esa voz, pero mis pies estaban plantados en el suelo firme de la luz. «¿Qué significa eso?», le exclamé. La pregunta me salió más como un lamento que como un desafío. La grieta en la realidad pulsaba ante mí, mostrando más visiones, más desastres y sufrimientos. Este nuevo desarrollo no era lo que esperaba. Las imágenes de mi vida junto a Tom comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por rostros al borde de la desesperación. Una multitud de almas que parecían buscar algo que nunca tendrían. Sentí que me ahogaba en un mar de emociones. «¿Qué es lo que me han robado?». La voz oscura se rió, un sonido burlón que me hirió. «No siempre es algo físico, querida. A veces lo que se roba es el tiempo, la esperanza». En ese instante, un conocimiento ardiente brilló en mi mente. No era solo por la pérdida de Tom lo que debía luchar, sino también por todos los que habían sido devorados por este mismo abismo. La figura sombría se retorcía, atrapada entre mi luz y su oscura desesperación, pero no se rendía. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. «¡Lárgate!», grité, y la luz estalló con más fuerza, pero la voz seguía rasgando mi mente, acercándose cada vez más a mi interior. «Liberar a Tom no es solo un acto de amor, sino una elección personal. Lo que ofreces tiene un precio», insistía. Cada palabra era como una flecha, atravesando mi corazón. No quería saber más, pero sentía cómo la curiosidad y el temor comenzaban a formar un torbellino. No podía perderme en esa duda. «Haré lo que sea necesario», afirmé. La figura osciló, como si considerara mi determinación. Entonces, una brisa fría se coló a través de la grieta, menguando la luz y haciendo que la oscuridad se acercara más a mí. La voz se tornó aún más seductora.
Todo lo que amas puede estar dentro de ti, pero también puede llegar a ser tu mayor debilidad. ¿A qué te refieres? La desesperación asomaba en mi voz. Antes de que respondiera, sentí la grieta frente a mí vibrar con una intensidad creciente. El aire alrededor se sentía pesado, como si estuviera a punto de estallar. Sin pensar, extendí mis manos hacia la grieta. «Muéstrame». La luz dentro de mí empezó a brillar de nuevo, pero era más fuerte, más consciente. Sabía que cada paso estaba reforzado por mi amor y mi dolor. La imagen de Tom se llenó de vida. Vi su sonrisa, su risita fácil. «No puedes permitirlo», gritó la voz mientras la oscuridad intentaba protegerse. Pero ya no era solo su palabra la que temía. Yo había acumulado suficiente fuerza, y no estaba sola. La luz dentro de mí revoloteaba, una conexión poderosa que desbordaba mi ser, y en el clímax de este momento, cuando todo parecía estar a punto de desmoronarse, el secreto se convirtió en claridad. Vi lo que debía hacer. Debía arriesgarlo todo, más allá del sacrificio. Debía enfrentar al abismo y, al mismo tiempo, liberar a Tom de sus garras. No sabía si podría lograrlo, pero ya no había vuelta atrás. «¡Ven!», grité. Y lo que vino después fue como un choque de relámpagos. El mundo giró, y la realidad se sacudió. Mi elección estaba hecha. Pero entonces, una nueva sombra se presentó en la grieta. Algo más estaba por aparecer, algo que podía cambiarlo todo nuevamente. Capítulo final. El abismo se estremecía ante mí, como si hubiera cobrado conciencia de mi desafío. Las voces, las almas atrapadas en la oscuridad, comenzaron a alzarse en un clamor de desesperación. La figura oscura se detuvo, momentáneamente confundida por la fuerza de mi luz. «Tú no puedes hacer esto», gritó, pero mi corazón latía con una determinación renovada. «No voy a dejar que tu sombra arruine lo que amo», exclamé, sintiendo una oleada de energía empujarme hacia adelante. Las imágenes de Tom regresaron a mí, llenándome de su calidez, y comprendí que mi amor no solo era suficiente, era la clave que podría romper el ciclo de sufrimiento. Sin pensarlo dos veces, lancé mi voluntad hacia el abismo. «Tom, estoy aquí. Te prometo que te traeré de vuelta». Un rayo de luz intensa emergió de mí, golpeando el libro en mis manos. Las páginas comenzaron a girar, iluminadas como un faro en la tormenta. «Invoco el poder que me fue robado», grité, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer tendría consecuencias. La oscuridad se retorció, intentando cerrar la grieta, pero yo estaba decidida. «No más sacrificios». Con un último empujón de energía, pronuncié el encanto con unas palabras que parecieron fusionarse con el eco de las almas que me rodeaban. «Por los que han sufrido, por aquellos que anhelan libertad, devolvéis lo que ha sido robado». A medida que pronunció las palabras, sentí una conexión profunda con todas las almas cautivas. Cada una de ellas parecía resonar en el hechizo, como un coro de esperanzas perdidas. La figura oscura comenzó a desvanecerse, gritos de rabia inundaron el aire, pero yo no flaqueé. Justo cuando la grieta comenzó a cerrarse, una última sombra se lanzó hacia mí, intentando arrebatarme de la luz que había creado. «No permitas que esto suceda». La voz se convertía en un grito gutural, y entonces algo extraordinario ocurrió. Las sombras de las almas cautivas comenzaron a entrar en la luz, llenando la habitación de un resplandor brillante. Susurros de agradecimiento y alivio llenaron el aire mientras la figura oscura, impotente, se desintegraba en un torbellino de oscuridad. En un instante abrumador, hubo un silencio. Las luces comenzaron a brillar, y el abismo que me había rodeado se cerró, dejando un vacío calmado. Respiré hondo, temerosa de lo que vendría. «Tom, por favor», susurré, y la luz pulsante pareció responder. Delante de mí, una figura comenzó a formarse. El rostro familiar de Tom apareció,
pero a medida que se materializaba, había un aura de tristeza y compasión en él. «Lo lograste, Isabel», dijo, su voz cargada de calidez. «Me encontraste en medio del caos». «Te he extrañado tanto», respondí, el corazón latiendo fuerte, pero en su mirada vi algo que me inquietó. «Pero, ¿qué precio hemos pagado por esto?». La pregunta quedó flotando en el aire, indicando que algo aún no había terminado. «Tú eres más fuerte de lo que piensas», respondió. «Pero siempre habrá sombras, y algunas respuestas están más allá de nosotros». Antes de que pudiera preguntar más, la luz comenzó a desvanecerse, y de repente, el espacio a nuestro alrededor comenzó a disolverse. Sentía que una mano invisible me alejaba de él. «No te vayas», grité, desesperada, pero él sonrió con una tristeza profunda. «Recuerda, Isabel, lo que hemos amado no muere, solo cambia. Promete no dejar que el miedo decida por ti». Con esas palabras, desapareció, pero no antes de que una parte de su luz quedara impregnada en mi alma. Y así, me vi de nuevo en la familiar cocina. La luz del día se filtraba por las ventanas, reflejándose en la mesa, donde el libro yacía cerrado, pero el aire se sentía diferente, más ligero. La amenaza había desaparecido, pero la pregunta persistía. ¿Había sido todo esto solo un eco de mi dolor o había realmente salvado a Tom? Nunca he vuelto a ese lugar. Pero cada vez que el viento susurra a través de los árboles, siento que su voz resuena conmigo. La vida puede ser un ciclo de lo desconocido, y las sombras pueden acechar. Pero el amor tiene poder, incluso cuando hay preguntas que aún no pueden responderse. A veces pienso en nuestra historia y en la sombra que acecha en el fondo de mi mente. ¿Y si algunas puertas nunca deben abrirse? Pero, por ahora, quiero seguir adelante con la luz que he encontrado.